Hola bailarines y bailarinas. Os voy a explicar en esta clase por qué te duele la zona baja del abdomen cuando estás con la menstruación. Sobre todo suele pasar los primeros días de la menstruación y hoy te voy a explicar por qué. A ese dolor menstrual que tenemos las mujeres se le llama dismenorrea. Lo que pasa es que la dismenorrea puede ser primaria o secundaria. Secundaria es cuando hay una patología uterina, por ejemplo, tienes una endometriosis y entonces hay una explicación médica, porque hay una causa orgánica. A ti te hacen diagnóstico, o sea, pruebas de imagen, te hacen una ecografía y entonces se ve esa endometriosis, hay un diagnóstico médico y hay un tratamiento médico para ello. Pero en el caso de que tú vayas a la ginecóloga, te hagan pruebas, te hagan ecografía intravaginal, te hagan analíticas y esté todo bien, entonces habría que ver si lo que estás teniendo es una dismenorrea primaria, que tiene que ver con causas más funcionales, con la funcionalidad, no con la estructura del órgano. Entonces puede ser, por ejemplo, un desajuste hormonal, estrés oxidativo, puede ser una mala resolución de la inflamación, porque cuando estamos con la menstruación hay cierta inflamación local. Entonces, esta dismenorrea primaria tiene una explicación, ¿no? Ese dolor menstrual que como os digo puede ser por un desajuste hormonal, por estrés oxidativo, puede tener varias causas funcionales, pero al final hay un origen que suele ser bastante común que tiene que ver con la alimentación, con cómo coméis. Entonces yo os hago este vídeo, os hago esta explicación y os invito a que aumentéis la ingesta de una cosita que os contaré ahora a lo largo del vídeo, que hagáis un aumento de la ingesta de esto que os voy a contar y que veáis los resultados. Que veáis si tenéis menos dolor durante la menstruación. Si os acordáis, en otros vídeos que hemos hablado un poquito acerca del ciclo menstrual, del ciclo hormonal, cuando bajaban al final del ciclo, cuando bajaban los niveles de estrógenos y progesterona, iba a haber un aumento de las prostaglandinas locales en el útero. Estas prostaglandinas se van a encargar de aumentar las contracciones del miometrio, de la capa muscular del útero, para expulsar ese endometrio y que se tiene que descamar para expulsarlo y que tengamos la menstruación. ¿Cuál es el problema? Que cuando estas contracciones de este miometrio son excesivas, son muy fuertes, se va a producir una isquemia del músculo. Es como si yo contraigo el cuádriceps muy fuerte durante mucho rato o el bíceps, ¿no? Muy fuerte durante mucho rato. Al final son músculos, solo que unos son músculos esqueléticos del aparato locomotor y otros son musculatura lisa que tiene que ver con el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Y el otro tiene que ver con el sistema nervioso somático. Pero al final son músculos. Y cuando tú los contraes o se contraen de manera excesiva, van a crear una isquemia de ese músculo y la isquemia es dolorosa, porque la isquemia significa que no le llega suficiente sangre oxigenada a ese músculo y que puede haber un acúmulo de toxinas o de sustancias que irriten a los nociceptores, que los nociceptores son las células sensitivas que se van a estimular cuando haya un daño o un posible daño en ese tejido. Y esos nociceptores son los que se encargan de mandarle la señal a nuestro sistema nervioso y es posible, no siempre, pero es posible que a raíz de ahí aparezca la sensación de dolor. Entonces, el dolor que tenemos muchas veces a lo largo de esta menstruación, ¿no? De nuestra regla, es porque hay un exceso de contracción de este músculo, hay una isquemia, hay una sensibilización de los nociceptores y un aumento de la inflamación. Con lo cual, las contracciones uterinas son normales durante la regla, lo que no es normal es el exceso de contracción. ¿Y por qué hay un exceso de contracción? Porque las prostaglandinas que hay en esa zona a nivel local son muy proinflamatorias. Digamos que hay dos tipos de prostaglandinas, las proinflamatorias y las antiinflamatorias. Las proinflamatorias van a generar un exceso de contracción del músculo. Las antiinflamatorias lo que van a hacer es ayudar a que haya una resolución o una equilibración, ¿no? De esa inflamación y de ese exceso de contracción. Digamos que tiene que haber un equilibrio entre las proinflamatorias y las antiinflamatorias.
¿Qué va a pasar? Que si no hay, como os pongo en la imagen, no hay un equilibrio de esas prostaglandinas con suaves contracciones, sino que hay una fiesta de prostaglandinas proinflamatorias, las contracciones van a ser muy intensas y vas a tener dolor. ¿La clave dónde está? Pues que estas prostaglandinas se crean o se forman a partir de los ácidos grasos que consumimos con la dieta. Entonces, la clave está en aumentar la ingesta de aquellos alimentos que favorecen la formación de prostaglandinas antiinflamatorias. Y esos alimentos son los que son ricos en omega 3. Y en disminuir la ingesta de alimentos que favorecen la formación de prostaglandinas proinflamatorias, que serían los alimentos ricos en omega 6. Con lo cual, lo ideal es que aumentéis en general la ingesta de omega 3 y disminuyáis la ingesta de alimentos ricos en omega 6. Y si aún así no es suficiente, a veces una semanita antes de la regla hay que aumentar todavía más en la ingesta de omega 3 para de esta manera equilibrar esas prostaglandinas proinflamatorias y antiinflamatorias. En esta imagen lo podéis ver. El omega 6, a través de una serie de un proceso, produce prostaglandinas serie 2, que son las prostaglandinas proinflamatorias. Y los ácidos grasos omega 3 producen prostaglandinas de serie 3 o tipo 3, que lo que van a hacer es producir prostaglandinas antiinflamatorias, ¿vale? Van a reducir o controlar o regular esa inflamación y esa contracción del miometrio. ¿Qué alimentos son ricos en omega 6? Pues todos los que veis aquí, ¿no? Grasas de animales alimentados con semillas, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soja. Y luego, ¿qué alimentos son ricos en omega 3? Pues el pescadito, ¿no? El atún, el arenque, salmón, caballa, sardina, aceite de pescado, algas marinas. Y luego también, pues nueces, semillas de aceite o aceite de lino, linaja y soja, hojas verdes, ¿vale? Entonces, intentad, pues, controlar un poquito esto a nivel de la alimentación y comprobad a ver si os ayuda a no tener tanta dismenorrea primaria cuando estéis con la regla. ¿Vale? Espero que el vídeo os ayude. Si queréis más información sobre esto, tengo una clase donde profundizo mucho más acerca del ciclo menstrual y creo que es una clase muy interesante para conocernos más a nosotras mismas, sobre todo si bailáis, porque cuando bailamos nos estamos exigiendo el 100% constantemente y muchas veces no podemos. Entonces es una clase muy interesante para que te conozcas, que conozcas cómo funciona tu cuerpo, tu cuerpo como mujer y que veas cómo eso influye y afecta a tu rendimiento como bailarina. Así que si queréis más info de la clase, escribidme y si necesitáis cualquier cosa, también me podéis escribir y hablamos. Un besito.